Muchas gracias, buen día a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Agradezco mucho la presencia de mis compañeras, la senadora Xóchitl Gálvez, la senadora Kenia López, un servidor, senador Erandi Bermúdez. El día de hoy, como así lo anunciamos, en estas reuniones que estamos llevando plenarias, hoy tuvimos una reunión con José Medina Mora, presidente de la Coparmex, donde se tocaron muchos temas importantísimos para la vida nacional, para la vida pública, un tema muy importante que se resolvió y que coincidimos totalmente todas y todos los senadores, el tema de que mientras no resolvamos la crisis en salud, el tema económico va a ser muy complicado. Este es un tema que tenemos que seguir insistiendo al gobierno federal de dar la prioridad en este tema, en el tema de salud. Hablar también de el rechazo que nosotros también como legisladores y legisladoras tenemos a la desaparición de los organismos públicos autónomos que han sido algo que han regulado la vida pública y política de nuestro país y que también hay que decirlo, es algo que se crea desde quienes están en gobierno fueron oposición. Hay que recordar que muchos de estos organismos autónomos e independientes se crean cuando los que hoy gobiernan eran oposición y que se crearon precisamente estos mecanismos para poder dar derecho y voz no solamente a los partidos políticos, lo más importante era dárselos a los ciudadanos para que pudieran estar al pendiente y del contrapeso de lo que el gobierno está requiriendo. Un aspecto muy importante que nosotros como grupo parlamentario estamos ofreciendo es trabajar directamente con la iniciativa privada y con el gobierno para seguir cuidando y para dar alternativas para cuidar los empleos de las y de los mexicanos. Hoy es un problema muy grave lo que estamos teniendo. No vemos esta respuesta. El Partido Acción Nacional ha propuesto en aquella ocasión, en voz de nuestro senador Damián Cepeda, el ingreso básico universal, un programa muy detallado en qué consiste, cómo se tenía que hacer, cómo se podía financiar estos 3,207 pesos y hemos escuchado o hemos visto solamente oídos sordos. Y seguiremos trabajando como grupo parlamentario y seguiremos dando a conocer a ustedes las generalidades que hemos visto en estas reuniones que tenemos con miras a iniciar el periodo el próximo 1 de febrero. Yo quiero ceder la palabra a mis compañeras, a la senadora Kenia y a la senadora Xóchitl, si me lo permiten. Muchas gracias y estamos pendientes para sus comentarios. Senadora López Rabadán, si nos hace el favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin lugar a dudas, uno de los temas que hoy abordamos es este tema que se ha vuelto recurrente para violentar, para estigmatizar, para agredir desde el gobierno federal, y estamos hablando de la subcontratación. Estamos conscientes de que hoy justamente también el grupo mayoritario abordará este tema. Nos preocupa sobremanera saber cuál va a ser la definición de esta figura, que si bien es cierto es perfectible, también es un hecho que no se puede dinamitar ni destruir. Desde el inicio de este gobierno se ha estigmatizado la figura de la subcontratación y se ha tratado de eliminar sin conocer los alcances y las pérdidas de fuentes de empleo que esto significaría. Se ha amenazado incluso con ponerle al legislativo una camisa de fuerza al pretender que la iniciativa que reforma el outsourcing tenga el trámite de iniciativa preferente. Ante las más de 700,000 personas desempleadas, Morena no puede dinamitar el empleo. Por ello, la discusión en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República deberá atender la preocupación tanto de los empresarios como de los trabajadores, que verán mermados sus ingresos en caso de que no se regule adecuadamente esta forma de contratación. No solo se trata de prohibir la operación de empresas que se dediquen a este tipo de terciarización, sino de encontrar la forma de generar mayores empleos en medio de una de las peores crisis económicas en la historia de nuestro país. Hace unos días la OIT señaló que hay una grave crisis mundial de desempleo y que se han perdido alrededor de 255 millones de empleos en el mundo. En México no se puede permitir que se sigan repitiendo este patrón que impacta en los bolsillos de las familias mexicanas.
Es claro que para Acción Nacional hay dos prioridades. La primera es sí perfeccionar la figura de la subcontratación y la segunda es respetar esta figura legal que permita garantizar los derechos laborales y, por supuesto, garantizar el empleo de los mexicanos. Es lamentable que el gobierno esté más preocupado por dinamitar al país en términos laborales que por encontrar el cómo sí a una figura que por supuesto se debe perfeccionar. Hacer una iniciativa preferente, compañeras y compañeros, como ustedes lo saben, es poner una camisa de fuerza, porque por ley estaría obligándose a resolver este tema en un mes, así lo dispone la ley, y eso sin duda, en medio de una pandemia, en medio de la pérdida de empleo, en medio de una preocupación brutal de los mexicanos para poder sobrevivir, además de en temas de salud, sobrevivir para poder tener dinero y llevar el pan a la boca, es claro que el gobierno nuevamente está en un mundo paralelo, está en otra realidad. Qué lamentable que esto se esté discutiendo y se esté discutiendo con una camisa de fuerza. Ojalá y hoy el grupo mayoritario lo resuelva de una manera sensata. Esto no tiene que ver con grupos, no tiene que ver con grupos de presión, tiene que ver con el trabajo de millones de mexicanos que hoy están lamentablemente pues con el Jesús en la boca de saber qué va a resolver el gobierno y desde el Senado de la República para que estos absurdos y estos excesos del gobierno se puedan detener. Gracias, Sergio. Gracias, senadora. Senadora Gálvez, ¿quiere la palabra? ¿Le doy la palabra? No tiene su micrófono activado, senadora Gálvez. Dos temas. Básicamente el tema energético que se abordó con el sector empresarial, la preocupación de la política de este gobierno en contra de las energías limpias. Coinciden con una servidora que las energías limpias van. Hay toda una estrategia a nivel mundial en este tema y México no puede ir en sentido contrario. Y yo abordé el tema por lo que ayer comentó López-Gatell, donde dijo que se mantienen pláticas con el sector empresarial para que adquieran vacunas contra el patógeno. Y de hecho ayer salió un decreto en el Diario Oficial, pero bueno, todos sabemos que solo los pueden comprar los gobiernos, entonces me parece que hay como una trampa que sí tendríamos que aclarar. Si puede el sector privado adquirir estas vacunas que está desechando el gobierno mexicano, o sea, el gobierno mexicano descarta comprar vacunas de Moderna, una vacuna que ha demostrado mucha eficacia, que esté en fase 3, pero sí le entramos a la vacuna Sputnik, que no sabemos ni de qué está hecha ni cómo está hecha porque no hay documentos científicos. Entonces, yo abordé este tema con el sector empresarial para ver cómo se hacen esfuerzos entre los empresarios y el gobierno, y todo parece indicar que sí, que hay disposición. Por ejemplo, si el gobierno le parece cara esta vacuna, pues a lo mejor los empresarios pudieran apoyar para vacunar a la fuerza productiva del país. El problema es que los empleados, los que producen, se están enfermando. Y eso no solo se están enfermando ya los doctores que están en la primera línea de batalla. Hay muchos empleados, muchas personas que están contrayendo la enfermedad y que eso minora la fuerza productiva del país. Entonces, pues mi preocupación es la poca claridad en decir que bueno, que van a hacer que Moderna siga los trámites en la COFEPRIS, pero hay otra vacuna que el presidente ya decidió que se va a aplicar en México, que ni siquiera ha empezado esos trámites en la COFEPRIS. Entonces, en ese sentido, creo que hay que profundizar exactamente y entender cómo se pretende vacunar a los mexicanos. Y dice que hay suficientes vacunas, Gatell, pero ¿dónde están? ¿Dónde están las vacunas? Él dice que hay suficientes, yo no veo vacunas. En fin, son los dos temas que yo, en lo personal, me tengo mucho interés. Muchas gracias, senadora. Tenemos 3 preguntas. Jorge Chaparro, te veo conectado. Tienes la palabra, por favor. Gracias, senadora, senador. Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, preguntarle a la senadora Xóchitl Gálvez, ahora que hablaba sobre estas vacunas y la posibilidad de que las empresas pudieran pagar
para inmunizar a sus trabajadores. Pues bueno, este trimestre, el último del año, ha sido verdaderamente fatal para nuestro país. 150,000 muertos ya, los últimos 50,000 en estos 100 días de últimos. Es decir, estamos pues montados en un caballo apocalíptico de la pandemia. Conocer su opinión al respecto. Y al senador Erandi, si me lo permite, Morena anuncia que va a ir en contra de los organismos autónomos y también para la regulación de las redes sociales. Esto lo dijo hoy el senador Ricardo Monreal. Me gustaría conocer desde el Partido Acción Nacional, desde el bloque de contención, si es que todavía existe, ¿habrá alguna pues estrategia para tratar de frenar estas iniciativas que va a promover Morena? Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Senadora Gálvez primero y después senador Erandi. Gracias. A ver, la estrategia que han aplicado otros países es, efectivamente, los gobiernos compran las vacunas. Eso está clarísimo. Rechazar la vacuna de Moderna porque hay suficientes me parece muy temerario. Es ahí donde quizá, si el gobierno no tiene recursos porque prefiere meter el dinero en una refinería en lugar de comprar vacunas para los mexicanos, pues es entendible, pero no me parece ético. Es ahí donde los empresarios pudieran entrar en apoyo para que el gobierno le entregue pues a una serie de farmacias para que empiecen a vacunar de manera masiva. El problema es que no tenemos vacunas. O sea, nos dicen que hay vacunas, pero no hay vacunas. No hicimos un convenio con ciertas farmacéuticas, no sé qué pasó, pero Israel está vacunando, Estados Unidos está vacunando, o sea, otros países están vacunando y México no está vacunando. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un acercamiento. Yo no estoy tan segura. ¿Quiénes son los que están llevando el COVID a los hogares? Pues los que salen. ¿Quiénes son los que están muriendo de manera masiva? Los adultos mayores. Entonces hay que vacunar a los que están saliendo a trabajar porque no pueden quedarse en su casa, porque no pueden llevar comida. Entonces yo creo que hay que cambiar la estrategia de vacunación y pensar en la fuerza productiva de este país, que es la que de alguna manera se está moviendo, porque a pesar de tener semáforo rojo, pues siguen creciendo los contagios. Entonces quiere decir que algo no está funcionando. Y respecto al tema de redes sociales, mi única preocupación, habría que conocer la propuesta del senador Monreal, pues es que las quieran regular, pero para el beneficio de Morena, porque Morena se queja arduamente cuando le cancelan una cuenta de Twitter, cuando son ofensivos realmente, pero cuando a ellos alguien los ofende, pues entonces se tiran al piso. Entonces, creo que tienen que quedar muy claras las reglas del juego en las redes sociales. Varios países han regulado las redes sociales, pero pues hablamos de países democráticos. Aquí estamos hablando de un país autoritario que lo único que quiere es que se escuche su voz. Entonces sí me preocuparía si la regulación de las redes sociales por parte del senador Monreal va a ser para que el autoritarismo del presidente se refleje en esta red. Gracias, senadora. Senador Erandi Bermúdez y después si alguien más desea participar. Senador Bermúdez, por favor. Gracias, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Dos temas muy particulares, los organismos autónomos. Claro que desde el Senado de la República, Acción Nacional y los partidos del bloque de contención estaremos buscando fuerzas para que no puedan ser desaparecidos o desmantelados estos organismos autónomos independientes, que es una lucha de durante muchos años han logrado no solamente los partidos, sino la voz de los ciudadanos. Es un derecho tuyo y mío de conocer lo que el gobierno está haciendo desde la parte del INAI, la creación del tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy, bueno, el gobierno federal puso una incondicional y ahí están los claros resultados de lo que está sucediendo. Desde aquel fraude del 88, cuando nace el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, también es un tema muy importante y por eso tenemos que seguir dando la batalla. Hay que recordar que estos organismos autónomos independientes nacieron cuando quienes hoy están en el gobierno fueron oposición y que ellos eran también quienes pedían que se tuvieran estos organismos
e independientes. Hoy, desgraciadamente, cuando ya no les son favorables o cómodos estos organismos autónomos e independientes, quieren a toda costa desaparecerlos. Hay que dar la batalla nosotros como Acción Nacional, pero también buscar las alianzas, no solamente de los partidos del bloque de contención, sino de los propios senadores de Morena y senadoras que también han manifestado que sería una muy mal estrategia del presidente desaparecer estos organismos. Escuchábamos una de las voces más cercanas, amigas del propio presidente, a la periodista Carmen Aristegui, que ella misma decía en una de sus notas, es peligrosísimo esta tentación que tiene el presidente. Bueno, tendremos que buscar a todos los actores que hay para poder continuar en este camino y en esta ruta de la democracia, pero sobre todo los derechos que tenemos todas y todos de lo que está haciendo el gobierno y de tener ese contrapeso. Con respecto a la iniciativa de las redes sociales, no la conocemos aún, tenemos que analizarla, revisarla, poderla discutir al interior del grupo parlamentario, poderla socializar también con los ciudadanos. Solamente hay que recordar algunos aspectos importantes del presidente. Cuando las redes sociales le eran favorables, decía las benditas redes sociales, cuando las redes sociales lo ponen en evidencia, hoy las quiere regular. Yo creo que México y como otros países tenemos que entrar a este tema no solamente de la censura, sino de la regulación. Hay que poder distinguir entre una cosa y otra. El presidente lo que quiere es censurar las redes cuando no hablan o no están de acuerdo con él. Lo que tenemos que hacer nosotros es analizarla, socializarla y ver qué es lo que le conviene en este país para poder seguir privilegiando la democracia que hemos puesto, que nos hemos puesto y que queremos seguir defendiendo. Muchas gracias, senador. Tere Moreno, tienes la palabra, te veo conectada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son dos preguntas. Una, si existen recursos suficientes en los estados para adquirir las vacunas. Mencionaba la senadora Xóchitl Gálvez que falta claridad en las reglas para la adquisición de las vacunas por parte de las empresas privadas. Quisiera saber cuál es la preocupación en torno a la situación de los gobiernos estatales precisamente para la adquisición de las vacunas. Y también me gustaría saber si la regulación que se propone a través de este acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación es suficiente para evitar la mercantilización de las vacunas. Es decir, que al final se vacunen, pues, ante la falta de vacunas y las compras tan limitadas que ha hecho el gobierno federal, que al final, pues, las empresas privadas compren más y se vacunen quienes tengan dinero para comprar, y quienes no estén en una situación que se los permita, pues se queden sin vacuna. Gracias. Mi propuesta concreta es que las empresas privadas compren vacunas para vacunar a sus trabajadores. O sea, estoy hablando desde la persona que hace la limpieza hasta el director general de la empresa. El por qué es importante el poder vacunar a la fuerza productiva. Es la que genera riqueza, es la que sostiene este país. Son los que están produciendo, son los que están generando valor. Imagínate si se para la industria, pues tendríamos falta de medicamentos, tendríamos falta de comida, y hay un punto donde los niveles de contagio son tan graves, pues que hay un riesgo de cierta parálisis. Hay empresas que tienen 15 a 20% de trabajadores contagiados. Entonces, yo lo que creo es que no se habla de que las empresas participen para vender. Yo a todos los empresarios que he escuchado no están dispuestos a ganarle un centavo a la vacuna. Lo que quieren es que haya una estrategia de vacunación que permita que la economía se recupere, que la gente pueda trabajar. Ahora, si el gobierno ya tiene garantizada la vacuna para todos los mexicanos, pues ¿qué nos preocupamos? O sea, creo que aquí el problema es la logística. El gobierno no va a poder vacunar a todos los mexicanos con la estrategia que lo está haciendo. Necesita apoyarse como lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos están entrando las farmacias, están entrando los estadios, están haciendo vacunaciones masivas. Eso es lo que tiene que ocurrir en México con la participación de todos los sectores, público, privado. Tiene que ayudar quien pueda ayudar. Esa es la visión que yo tengo y que compartí con el sector empresarial, pero creo que las reglas que ya se publicaron, pues hasta el momento los únicos que pueden adquirir vacunas
son los gobiernos nacionales, es la verdad. O sea, los empresarios no lo pueden hacer. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le entregó las vacunas a los empresarios, o sea, a las farmacias, en fin. Entonces, las reglas, pues no, las reglas no son claras porque no hay vacunas, es la verdad, no hay vacunas. Habría que esperarlas de la fase 3. Yo en eso quisiera hacer un comentario. Por favor, senador. Me parece que no están peleadas las cosas, pues, o sea, digamos, nadie está poniendo por encima el valor económico, o sea, sería pues, criminal. El problema es la disponibilidad, no hay vacunas. Si hubiera vacunas suficientes, pues el gobierno pasara lo que pasa con otras. El gobierno compra unas, las pone en el sistema de salud público y pues todo mexicano en teoría debería de acceder a ellas, que ni esas hay, ¿no? Pero en teoría. Y si tú la quieres comprar privada, pues la compras. Aquí no hay ese debate, porque no existen vacunas para hacer eso. Como no existen, pues tiene que haber un orden. O sea, el gobierno en efecto tiene que darle prioridad a quienes, los médicos, a quienes están en, digamos, labores peligrosas, y luego a los sectores que tienen más riesgo de morir si se enferman. Eso está pasando en el mundo, también en Estados Unidos, pues. O sea, la etapa 1 es de 70 para arriba, o 75 para arriba, no es general. Sin embargo, están avanzando tan rápido con esquemas como los que dice nuestra compañera, que se prevé muy, muy rápido que esté completamente abierto. Entonces, el gobierno se tiene que dejar ayudar, pues. O sea, que haga todo su esfuerzo, pero que se deje ayudar, que no engañe. O sea, hoy por hoy, ni con el decreto van a poder comprar otras vacunas porque no hay disponibles. En el momento que las haya, qué bueno. Pero mientras tanto, estas que ya tienen compradas el gobierno, que nos diga cuándo llegan y que las baje usando toda la capacidad instalada del gobierno federal, de los gobiernos estatales y del sector productivo. Yo ayer ponía un ejemplo, lo reitero. Imagínense una maquiladora. Tienes a miles de personas en un solo lugar, normalmente tienen incluso atención médica, pues claro que sería muy fácil hacer un convenio y poder vacunar. Entonces, hay que dejarse ayudar, hay que abrirse a todas las opciones y qué bueno que se estén impulsando alternativas como las que impulsa la senadora. Gracias, senador. Claudia Flores Barreto, dos preguntas. Perdón, Sergio, nada más quería completar, nada más rapidísimo para que no se me vaya. Entonces, con este esquema que propone y con este acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, de todas formas, de acuerdo con la perspectiva que mencionan la senadora y el senador, entonces el gobierno de todas formas no se está dejando ayudar a pesar de este esquema que ya publicó. ¿Es lo que estoy entendiendo? Gracias. Es un poco perverso. Es como compartir la culpa con los gobernadores, es lo que yo entiendo. A ver, ya los gobernadores pueden comprar vacunas. Sí, pero no hay vacunas. Ahora, hay una que es la de Moderna, donde Gatell dice que no, porque hay suficientes, ¿no? Eso dijo ayer lunes, que México no compraría la vacuna de Moderna porque hay suficientes. La pregunta es, ¿dónde están las vacunas suficientes? Hablamos de la rusa, hablamos de la china, pues la de Moderna tiene un 95% de eficacia. Entonces, si de verdad hay suficientes, entonces que apoyen a los gobiernos estatales para que ellos puedan adquirir las vacunas. Si el gobierno ya tiene los contratos de compra, pues a lo mejor puede compartirlo. Eso es lo que no está claro en el decreto. O sea, no hay vacunas. Tú sales al mercado y con las dos que hay, hasta diciembre te mandan. ¿Cuál es la posibilidad? Las que están en etapa 3. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que el gobierno apresure la aprobación de las vacunas de etapa 3 y no solo por un tema ideológico, que con todo respeto, no sé de dónde salió la rusa. Yo he tratado de buscar documentos científicos de la rusa y no hay ninguno. Senador López Rabadán, pedía la palabra. A ver, me parece que es clarísimo. El gobierno es el responsable de adquirir las vacunas en México y en el mundo. O sea, los gobiernos nacionales, porque son los autorizados para adquirir vacunas, no pueden repartir la responsabilidad. La irresponsabilidad de este gobierno es que no nos ha dejado claros ni qué hemos comprado, ni cómo lo hemos comprado, ni cuáles son las cláusulas de esa compra, porque están obsesionados con la opacidad, porque guardaron la información durante 5 años y claramente hoy el único responsable en este país
de lo que no se ha podido hacer, tiene nombre y apellido, se llama Andrés Manuel López Obrador. Como gobierno nacional, como gobierno federal, este gobierno de Morena es el responsable de comprar vacunas y seguimos en una brutal e inhumana cifra. 0.4% de mexicanos han sido vacunados. No tienen vergüenza y no tienen límites. No puede comprar nadie más porque todos sabemos que en el mundo solamente se le está vendiendo a los gobiernos nacionales. Eso significa que el único que pudo y ha podido comprar es el gobierno de López Obrador y de su pésima estrategia. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. Voy a hacer una modificación en el orden porque hay una pregunta exactamente en ese sentido. Pregunta Ricardo Salustio. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece que los estados y particulares que quieran comprar vacunas contra COVID deberán mostrar los contratos con las farmacéuticas autorizadas, mientras que el gobierno reservó la información. ¿Qué opinión tienen al respecto? Senador López Rabadán. También y Kenia, ¿no? Pues Senador Cepeda, por favor. Es un abuso completo, o sea, es parte de los problemas en este país. Se comete un exceso por parte de los gobiernos, muchos gobiernos, este en particular, en términos de tratar de reservar la información. Yo entiendo que un pedazo de la información pudiera, en este caso no lo veo, pero algún pedazo pudiera ser información delicada, pero la verdad es que no se ve claro por qué. Ahora, el hecho de que la información de cuántas tienen contratadas, cuándo llegan y a quién se la contrataron, no le veo ninguna justificación a que sea reservada. Es información que tiene derecho a saber los ciudadanos. Entonces, no, más bien creo que están tapando su ineficiencia. Muchas gracias. Entonces pasaría a la última hora. Sí, Claudia Flores Barreto hace dos preguntas. En inicio dice para el senador Bermúdez, pero quien desee también contestarnos. Morena insistirá en su reforma para reducir recursos a partidos políticos, para destinarlos, por ejemplo, a quienes dan la batalla en primera línea contra COVID. Señala que los efectos de la pandemia económicamente harán aún más necesario reducir los costos de los partidos y si se les quitan unos millones, no se van a ir a la quiebra. ¿Apoyarían esta reforma? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo van con su nombramiento del nuevo coordinador? Parece que ya hay dos bandos, los que están con el senador Madero y los que están con el senador Rementería. ¿Se dividirán? ¿Así llegarán al inicio del periodo ordinario o acatarán y se sumarán a la decisión de su dirigente nacional? Senador Bermúdez y después quien nos quiera ayudar. Gracias, Sergio. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, hay 25 senadoras y senadores. Todos ellos, todos, me incluyo, pueden ocupar el cargo de coordinador o coordinadora. Todos son valientes, todos han dado la batalla, han mostrado en el Senado de la República que es la bancada más sólida, más combativa y más congruente. En ese aspecto, yo lo que quiero pronunciarme es que entre los 25, tanto 14 mujeres como 11 hombres, hay la capacidad para poder encabezar los esfuerzos de la coordinación, que en este momento, porque renunció el senador Curi, yo lo estoy llevando a cabo. Y hay que recordar que es una decisión del presidente del Comité Ejecutivo Nacional quien encabeza la coordinación. Puede haber la consulta a mis compañeras y mis compañeros, a un servidor, pero es una decisión del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de esto. Lo que tenemos que seguir es trabajando cohesionadamente los 25, las y los 25 senadoras y senadores para poder enfrentar este gran reto que tiene México. Y la primera pregunta que me dices, Claudia, Morena precisamente está lanzando este tipo de provocaciones a la democracia. Hoy, más allá del recurso, el propio presidente, cuando decía en campaña que no necesitaba hacer recortes presupuestales o endeudar el país, porque con el simple hecho de la corrupción se ahorraría 600,000 millones de pesos. Hoy
se tienen 3 grandes proyectos, en particular el Tren Maya, 36,000 millones que tendrá en el 2021 y que no le han quitado el 0.001% para poder enfrentar este tema. Vemos que en el presupuesto de salud, el gobierno federal, en lugar de aumentarlo, lo redujo. Nos parece realmente un descaro esta situación, que hay que decirlo muy claro. Para ellos es muy vendible políticamente porque es un tema que todas y todos los ciudadanos quisiéramos y podemos comprar en este discurso tan simple que hace Morena en decir que se quiere reducir el presupuesto de los partidos políticos. Pero no vemos hoy cómo el gobierno, todos estos ahorros que se han hecho estos 2 años han servido para ayudar a generar empleos para los médicos, para las doctoras, los enfermeros, las enfermeras. Ahí es donde debemos de estar exigiendo en estos 2 años qué han hecho con el recurso, qué han hecho con el dinero, porque no hay un solo tema en donde estemos mejor. Yo con esto concluyo mi participación. Si alguna compañera o compañero quiere complementar, con todo gusto. Senadora Gálvez, si nos hace el favor. Bueno, pues como Morena recibe 1,400 millones de pesos, yo sugiero que le quiten el 75% de sus participaciones y ya queda pareja con los demás partidos. Y ya, creo que eso sería lo más democrático y ellos pueden hablar de un recorte, porque un recorte del 10% de 1,400 millones de pesos no les hace merma. Entonces, creo que desde esa visión, pues es muy fácil decirlo. Vamos poniendo una cantidad fija para todos y ya, nos quitamos del problema. Yo estaría de acuerdo. Punto 2. Yo me descarto, Erandi, yo soy una de esas 25 senadoras y senadores que no tienen ningún interés en coordinar este grupo parlamentario. Me conocen y ya les he dicho a mis compañeros que sería muy canija, entonces mejor que nunca me nombren su coordinadora. Y creo que todos coinciden. 2, el día de ayer a mí me hicieron una pregunta concreta de parte de Mayolo, que qué opinaba de que el senador Madero fuera el coordinador del grupo. No es un bloque, yo no hablé a nombre de ningún senador o senadora. Y si me hubieran preguntado qué opinas de Damián Cepena, hubiera dado una extraordinaria opinión. Y si me hubieran preguntado qué opinas de Kenia, hubiera dado una extraordinaria opinión y así de Erandi. ¿Por qué? Porque pues yo realmente respeto a mis compañeros y tengo la mejor de las opiniones de ellos. Yo di una opinión de Madero que me parece una gente, no tomamos la decisión nosotros. Esa decisión la toma el presidente del partido. Ojalá nos pregunte, pero pues no sé, yo he dado mi opinión en 2 ocasiones y no me han pelado, entonces creo que no suelen pelarnos. Entonces, finalmente la decisión la tomará Marco Cortés. Seguramente vamos a estar bien con la decisión que tome, porque cualquiera de los 25, salvo yo, creo que serían muy buenos coordinadores y coordinadoras. Entonces, pues vamos a esperar y no siento que el grupo esté dividido, ni mucho menos. Digo, pues sí se vale tener cierta posibilidad. Julen habló conmigo, pues yo le dije que está bien, si él lo elige Marco Cortés, pues está bien, digo, no tengo nada contra Julen. O sea, finalmente es una decisión que va a tomar Marco Cortés. No van a encontrar pleito aquí adentro, creo. Muchas gracias, senador Cepeda. Sí, a ver, hay un dicho que dice, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues, ¿no? Y yo sí se los digo como exdirigente, es una facultad unilateral del dirigente nacional según nuestros estatutos, nombrar los coordinadores y así se ha asumido a lo largo del tiempo. Y sí hay una consulta previa de escuchar, pero pues después hay una decisión normalmente acompañada de una solicitud de respaldo a esa decisión y yo creo que esta no va a ser la excepción. Yo hago votos porque esa decisión se tome haciendo un análisis de lo que necesita el partido y el grupo en este momento de cara a un gobierno muy duro, una oposición fuerte que se requiere y constructiva, y pues el dirigente es parte de la responsabilidad que tiene al ser dirigente, ¿no? Y así la hemos tenido en el pasado y hoy la tiene él. Yo haría a lo mejor un llamado a la prudencia a todo el grupo, a que esperemos ese momento, ojalá sea pronto, que se tome esa buena decisión, porque pues no hay convocatoria. Si fuera distinto, pues que se abra una convocatoria, que se registren todos los interesados y ya vemos dónde quedan los votos. Pero no es así, pues, este asunto, ¿no? Entonces, yo diría, va a llegar el momento, no comamos ansias,
y bueno, espero que se tome una decisión sensata y positiva y que podamos caminar hacia adelante. Esa es mi opinión. Senadora López Rabadán. Bueno, a ver, me parece que lo primero es que el estatuto es muy claro. El dirigente nacional resuelve y previo a esa resolución le pregunta a los integrantes del grupo parlamentario. Y aquí no somos Morena, aquí no hay tribus, ni hay un depredador de uno contra el otro, no, hombre, aquí hay compañeros, hay gente de bien, hay gente que está convencida, y me refiero a los 25, que se necesita una oposición seria, responsable, objetiva, honorable. Así es que pues, internamente en el grupo parlamentario habremos de decir quién nos gusta, ¿no? Es humano, es natural poder tener una preferencia, eso me parece que no genera ningún tipo de división interna, ni mucho menos. La decisión la tomará el presidente nacional y me parece que todos somos sabedores de que nos toca una responsabilidad histórica con México. En medio de una pandemia, en medio de un gobierno autoritario, brutalmente ignorante, es necesario pues que haya una oposición responsable y unida. Y no se preocupen, estaremos encontrando los mecanismos para que el PAN siga siendo la fuerza más importante de oposición en este país. Obviamente una oposición que propone y una oposición que tiene claro que es, por cierto, el partido que le dará a México una alternativa en el 2021 y en el 2024. Gracias.